Hola, en este vídeo voy a repetir las orientaciones que quiero haceros llegar para que tengáis un poco una guía de cómo voy a plantear el examen del siguiente parcial. Entonces, sobre el tema 1, bueno, en realidad el tema 1 es muy extenso, tiene 31 páginas, pero este está más bien orientado a repaso de álgebra, de, de cálculo 1, de cosas que tenéis que saber ya y que doy por supuestas. Entonces, realmente no van a entrar en el examen por sí ejercicios como si fueran de este tema, sino que seguramente hay que tener ciertos conocimientos de este tema para aplicarlos en los problemas de los siguientes temas. Entonces, yo no me plantearía estudiar este tema en sí, sino lo que me plantearía sería algunas partes sí de este tema que ahora voy a comentar, pero no estudiar cada una de las fórmulas, sino saber aplicar los conocimientos que se dan en este tema a los temas siguientes, a los problemas de los temas siguientes. Eh, Toda la primera parte son cosas de álgebra y geometría, toda la primera parte de este tema, que se supone que ya más o menos conocéis. Entonces, no estudiaros esto, sino entenderlo simplemente, recordarlo un poco, lo que es un espacio vectorial y que como vamos a trabajar en RN es un espacio vectorial, qué operaciones se definen, se pueden hacer, el producto escalar. Estas desigualdades son interesantes saberlas y el concepto de norma también lo vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, ya lo sabéis. Con lo cual, pues bueno, darle un poco un repaso, pero no os centréis en estudiar esto al pie de la letra porque no voy a preguntar nada ni en teoría acerca de esto ni vamos a hacer problemas en los que haya que hacer este tipo de ejercicios, sino simplemente habrá que utilizar parte de estas cosas en otros problemas que sí que es más interesante que os estudiéis. Entonces, eso en cuanto a los primeros puntos. Producto vectorial, pues recordarlo. Sabéis qué es el producto vectorial y saber qué propiedades tiene, pero no hace falta aprendérselo al pie de la letra, memorizar esto. Luego, sobre los siguientes puntos, del 1 al 5 y algunos más, que son básicamente de geometría. Aquí lo que tenéis que saber es que este tipo de ecuaciones de la recta implícita o explícita, pues seguramente las utilizaremos en los problemas. O sea que tenerlo este tema como referencia, no lo tengáis como estudio. Cuando lleguemos a un problema en el que utilicemos una recta en R2 o utilicemos rectas en R3, pues podéis volver a este tema y recordar cómo se opera con ellas. Pero no os lo estudiéis porque en el examen no os voy a poner un problema de geometría. Sí os puede haber algún problema en el que tengáis que aplicar ciertos conocimientos de aquí, pero no directamente os voy a preguntar estas cosas. Luego de topología, pues de topología sí que insistimos un poco, pero básicamente lo que tenéis que saber es que igual que en R hablamos de intervalos abiertos o cerrados, cuando intentamos generalizar el concepto de intervalo a vectores en Rn, entonces ya no podemos hablar de intervalos, sino que lo que hablamos son de bolas. Efectivamente, en R2 es una circunferencia, una bola es una circunferencia, en R3 una bola es una esfera, y ya si nos vamos a otras dimensiones, pues ya son otras formas que no conocemos. Y bueno, básicamente lo que hay que conocer es qué es una bola, cómo se define a partir de la distancia euclídea, que tiene un centro y un radio. Y bueno, dimos también que era punto frontera, el exterior y el interior de un conjunto. Todo eso es interesante, pero ya digo que no lo voy a preguntar, sino que simplemente me voy a apoyar en estas cosas. Nos apoyamos para explicar cosas, para explicar posiblemente otros temas, pero directamente no voy a preguntar cosas sobre si un conjunto es abierto o cerrado. Esto no, ¿vale? Porque hay mucha materia por la que preguntar y esto sería solo material sobre el que me apoyo posteriormente para hacer otros tipos de demostraciones. Pero no voy a preguntar acerca de topología directamente. Después, funciones de Rn en Rm, aquí sí que es importante conocer esto y saber también calcular el dominio de una función de Rn en Rm. Sabéis que era la intersección y tenéis varios ejercicios aquí resueltos.
de los ejercicios propuestos. Ya digo, como hay muchos que son de geometría y tal, pues no vamos a meternos mucho en ese tipo de ejercicios, ¿vale? Sino nos apoyaremos en los conocimientos de este tema para hacer ejercicios de otros temas, ¿bien? Que eso es lo importante. Después, coordenadas polares, pues aquí sí que hemos insistido un poco. Hay que saber qué son las secciones cónicas, hay que saber que esta ecuación describe cualquiera de las curvas cónicas, se puede escribir en R2 con esta ecuación, y según sean los parámetros, ¿os acordáis? Los parámetros A, B, C, D, E y F, los coeficientes, perdón, según el valor de esos coeficientes, según si A y C son iguales, o si A no existe, o si C no existe, o si A y C son diferentes, pues tenemos distintas cónicas. Entonces, sí que hay que conocer la ecuación estándar de la circunferencia, la de la parábola. No hace falta conocerla, pero sí que hace falta reconocer cuando estamos ante una parábola en esta ecuación. Y la de la elipse, pues sí que es muy útil conocerla también, la ecuación estándar de la elipse y su significado geométrico. Y aquí tenéis un ejemplo interesante de cómo se saca a partir de la ecuación general, que sería esta, cómo se saca que eso es una elipse. Veis efectivamente que 4x cuadrado no coincide el coeficiente 4 con el de la y cuadrado, que es 1, con lo cual estamos ante una elipse porque están los dos sumando, tienen el mismo signo, y ya se trata pues de comprobar que efectivamente es una elipse. ¿Cómo? Pues completando cuadrados con el procedimiento que viene aquí. Eso sí que yo recomendaría que os lo vierais. Y después, ¿qué más tenemos? La ecuación estándar de una hipérbola es muy parecida a la elipse, solo que están restando. ¿Y qué aspecto tiene la hipérbola? Y ya pasamos al tema de polares, de coordenadas polares. Pues sí que es interesante, hemos dado varios problemas y varias fórmulas con polares. Tenéis que saber cómo se pasa de una a otra, tenéis que saber cómo se traza una gráfica en polares, básicamente dando valores y trazando la gráfica. Y la pendiente, calcular la pendiente en forma polar. Si en forma rectangular es diferencial de y partido diferencial de x, simplemente le añadimos diferencial del ángulo θ, diferencial de θ, y eso lo calculamos como, pues aplicando la regla del producto, porque y sabemos que es r seno de θ. Entonces, como r es igual a f de omega, pues es f de omega por la derivada del seno, que es el coseno, más derivada de r de omega, que es f' de omega, por el seno, ¿vale? Arriba y abajo el mismo procedimiento. O sea que esta fórmula prácticamente no hace falta aprendérsela. Razonando con esto lo podríamos sacar, y sabiendo que r es igual a f de omega, de θ, perdón, y que, bueno, ahora mismo no sé si es omega o θ. Bueno, se puede razonar y sacar la fórmula de la pendiente. Y tenéis aquí un ejercicio de ejemplo también. Luego, el área bajo un arco o bajo un sector circular, esta es importante conocerla, siempre que hay algún ejercicio de esto. Y luego también aprender a hallar el área bajo dos curvas para determinados este problema, es decir, primero tenéis que hallar la intersección para saber los límites entre los que tenéis que hacer el cálculo de la integral. Luego la longitud de arco de una curva en forma polar, la longitud de arco de una curva en forma polar también echar un vistazo. Y bueno, sobre este primer tema ya estaría todo. Miraos principalmente los ejercicios de polares que tenéis aquí, que son el 1, el 2 y el 3. El 4, como es de MATLAB, pues no habría que mirarlo.